Igual 51, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos calculando que Tsukishima Haruto y los otros dos llegarían pronto al restaurante Ichiraku Ramen. Yamanaka Genichi activó la técnica de clonación por transferencia mental y guardó la marioneta de liberación magnética. Junto a ella estaban la marioneta de liberación rápida y la marioneta Nton rehecha. Reactivó las técnicas de sellado en la habitación, cerró la puerta con llave y se dirigió al restaurante. Para cuando él llegó, sus tres discípulos ya habían llegado al lugar. Profesor, ¿por qué es usted tan lento? Se quedó Tsukishima Haruto. Exacto. Llegas tarde, así que voy a comer un plato extra para compensarlo. Intervino Iyama Kaede. Yamanaka Genichi se sonorizó mientras sacaba una silla y se sentaba. No te preocupes, ven todo lo que quieras hoy. Yo pago la cuenta. El sueldo de un jonin es más que suficiente para invitarte a un ramen. Mientras hablaba, levantó la mano para saludar a Teuchi, que estaba detrás del mostrador. Jefe, 4 tazones de ramen para empezar. Yo tomaré el ramen de mariscos con doble chasu. Luego se dirigió a sus 3 discípulos. ¿Qué sabores prefieren? Quiero el ramen picante dorado. Cuanto más picante, mejor. Tsukishima Haruto levantó la mano de inmediato. Ramen tonkotsu, con cebollas extra, dijo Iyama Kaede con seriedad. Tomaré el ramen de miso, gracias, profesor, respondió Oshino Aoi en voz baja. Enseguida. Un momento, ustedes 4, estará listo pronto. Teuchi tomó el pedido con destreza y se puso a trabajar en la estufa. Mientras comían con entusiasmo, la puerta del restaurante de ramen se abrió de golpe. Un hombre y una chica vestidos con ropa del clan Uchiha entraron. El chico aparentaba 16 o 17 años, mientras que la chica tendría unos 11 o 12, con 2 coletas y una mirada tímida. Yamanaka Genichi echó un vistazo a su alrededor y reconoció rápidamente al chico. Era Uchiha Enma, a quien había salvado en el campo de batalla. El otro también lo vio enseñado. Sus ojos se iluminaron mientras se acercaba con paso ligero y un tono alegre. Yamanaka Genichi. No esperaba encontrarte aquí. Uchiha Enma, tiempo cuánto sin verte, dijo Yamanaka Genichi, dejando los palillos y respondiendo con una sonrisa. Llámame Enma, dijo Uchiha Enma, rascándose la cabeza con sinceridad. Gracias a que me salvaste en el campo de batalla la última vez, no he tenido la oportunidad de agradecértelo como es debido. Todos somos compañeros de Konoha. Ayudarnos mutuamente es lo correcto. No hay necesidad de tanta cortesía, dijo Yamanaka Genichi, agitando la mano. Bien, permítanme presentarlos, dijo Uchiha Enma, haciéndose a un lado para revelar a la chica que estaba detrás de él, acariciándole suavemente el cabello. Ella es mi hermana, Uchiha Azuki. Azuki, este es el genio Yamanaka del que te habló. La última vez que un titiritero de Sunagakure intentó envenenarme, él fue quien me salvó. Uchiha Azuki hizo una reverencia inmediatamente a Yamanaka Genichi, con voz suave pero muy educada. Hola, Genichi-kun. Muchas gracias por salvar a mi hermano. Uchiha Azuki, este nombre, ¿no es la madre de Uchiha Izumi, la novia de Uchiha Itachi? Al oír el nombre, el corazón de Yamanaka Genichi dio un vuelco. Observó a la niña con atención. Realmente se parecía un poco a Uchiha Izumi de la historia. En ese momento, Uchiha Azuki era una niña de unos 11 años, similar a la edad de Izumi en la trama original. Aunque sospechaba de ella, no lo demostró. Solo sonoramente y agitó la mano. De nada, fue un pequeño esfuerzo. Por cierto, estos son mis 3 discípulos, dijo Yamanaka Genichi, señalando a Tsukishima Haruto y a los demás. Tsukishima Haruto, Iyama Kaede y Oshino Aoi. Acaban de ser ascendidos a Chunin. Los 3 discípulos dejaron inmediatamente sus palillos y saludaron cortésmente a los hermanos Uchiha. Se reunió alrededor de la mesa y charlaron sobre temas que iban desde experiencias en el campo de batalla hasta la alianza entre Konoha y Sunagakure. El ambiente era excepcionalmente armonioso. Tras despedirse de los hermanos Uchiha, Yamanaka Genichi estaba a punto de despedirse de sus 3 discípulos cuando Oshino Aoi le agarró el manga de repente, con los ojos llenos de expectación. Maestro, ¿tiene un momento? Sí, ¿qué es? Yamanaka Genichi la miró confundida. Vamos a tomarnos una foto grupal. Los ojos de Oshino Aoi estaban llenos de esperanza.
Escuché de mis compañeros de la Academia Ninja que después de que se forma un escuadrón, todos se toman una foto grupal como recuerdo. Yamanaka Genichi se dio cuenta de que Konoha sí tenía esa tradición. En su habitación guardaba una foto de su antiguo escuadrón. Asintió con una sonrisa. Claro, deberíamos sacarnos una foto de grupo. Vamos, vayamos al estudio fotográfico de Konoha. Hicieron una parada en el estudio fotográfico más famoso de la aldea. En la foto, Yamanaka Genichi estaba en el centro, Oshino Aoi agachada delante, y Tsukishima Haruto y Iyama Kaede a cada lado. Los cuatro lucían radiantes sonrisas. Más tarde, Yamanaka Genichi colocó esta foto junto a su antigua foto de equipo, convirtiéndola en la decoración más entrañable de su habitación. Este es un permiso de entrada temporal para la cámara de Jutsu prohibidos. Recuerda. Solo puedes examinar pergaminos que no tengan una barrera. No puedes quitártelos, ni copiarlos. Después de elegir un ninjutsu, debes registrarlo. Frente a la cámara de jutsus prohibidos, el Anbu que encabezaba el camino dio instrucciones serias. Entendido, acercándose a Yamanaka Genichi. Esta mañana, Yamanaka Genichi recibió una notificación de los Anbu para que fuera al edificio del Hokage. Después de reunirse con Hiruzen Sarutobi en la oficina, se enteró de que, debido a su contribución en la captura del Jinchuriki de una cola y el tercer Kazekage en la última batalla decisiva, la aldea le permitió entrar en Konoha. Cámara de Jutsu prohibidos para explorar y aprender avanzado ninjutsu y técnicas prohibidas. Tras abrir las puertas de la cámara de los jutsus prohibidos, se encontró ante sus ojos con hileras de estantes repletas de pergaminos. El más llamativo era un enorme pergamino sobre una plataforma de piedra en el centro de la sala. Era el pergamino de los sellos que Naruto robó al principio de la historia, del cual aprendió su ninjutsu característico. El jutsu de clones de sombra múltiples. Sin embargo, una diferencia de la historia en la que Naruto obtuvo fácilmente el pergamino de los sellos de la casa de Hiruzen Sarutobi sin ninguna guardia Anbu, la cámara de jutsu prohibidos donde se encontraba Yamanaka Genichi estaba fuertemente custodiada. Revisó los estantes y descubrió que la mayoría de los pergaminos estaban sellados con técnicas de sellado y no podían abrirse. Los pocos que sí podían abrirse contenían principalmente técnicas de ninjutsu que no podían usar o técnicas prohibidas con un precio demasiado alto. Dio una vuelta y finalmente se detuvo frente a la plataforma de piedra, tomó con cuidado el pergamino de sellos y lo desenrolló lentamente. La mayoría de los ninjutsu del pergamino estaban sellados con encantamientos, y solo se podían ver algunos nombres de técnicas sin sellar. Jutsu de clones de sombra múltiples, sellos explosivos de multiplicación mutua, sello de la parca, todas estas eran técnicas prohibidas cuyo costo recaía sobre el usuario. No existía ninguna técnica prohibida como el Edo Tensei que beneficiaría al usuario a costa de los demás. No encontré el Edo Tensei que buscaba. Si investiga a fondo esta técnica, tal vez podría resolver el problema de la fuente de energía de sus marionetas. Pero tras revisar el pergamino de sellos, no encontró ningún registro relacionado. Estaba claramente oculto por sellos. Parece que tendré que buscar de otra manera más tarde. Yamanaka Genichi suspiró para sus adentros y continuó buscando en el pergamino, cuando de repente vio una técnica que le aceleró el corazón. La técnica del dios del trueno volador. Este era un ninjutsu espacio-tiempo de rango S inventado por el segundo Hokage, Senjuto Tobirama. Al dejar un dios del trueno volador al fijar el objetivo, se podía lograr un movimiento instantáneo. La dificultad de aprendizaje era inmensa. Después de Senjuto Tobirama, solo el cuarto Hokage, Minato Namikaze la había dominado por completo, mientras que Shirano y Genma y sus dos compañeros de equipo solo pudieron realizar conjuntamente una versión a medias llamada técnica de formación del trueno volador. Si no existe el Edo Tensei, elegiré al dios del trueno volador. Los ojos de Yamanaka Genichi se iluminaron. Sin importar el mundo, las habilidades espaciales representaban un poder de combate de primer nivel. Si tenía la oportunidad de aprenderlas, no podía desaprovecharla. También quería encontrar la técnica de transformación espiritual de Kato Dan, pero desafortunadamente, tampoco pude encontrarla en el pergamino. Hiruzen Sarutobi le había dado 3 horas, sin límite en la cantidad de ninjutsu que podía aprender. Lo que pudiera recordar dependía enteramente de su memoria. Tras sopesar sus opciones, Yamanaka Genichi finalmente tomó una decisión y primero sacó del estante el pergamino que contenía la técnica de sellado de los 4 símbolos.
Después de todo, su creación de marionetas vivientes dependía en gran medida de las técnicas de sellado, y aún tenía el chakra del Shukaku de una cola que permanecía sin procesar. El cuarto Hokage podía usar la técnica de sellado de los 4 símbolos para sellar al 9 colas, así que usarla para sellar bestia con cola chakra fue prácticamente pan comido. Planeaba memorizar primero la técnica de sellado de los 4 símbolos y luego aprender la técnica del dios del trueno volador. En realidad, no tenía mucha confianza en poder aprender esta última. Si solo memorizaba un ninjutsu que no pudiera aprender, sería una gran pérdida. Como técnica de sellado de alto nivel, la complejidad de la técnica de sellado de los 4 símbolos superaba con creces el ninjutsu ordinario. Afortunadamente, su energía mental era muy superior a la de una persona común, y su memoria se había fortalecido en consecuencia. Aún así, le llevó una hora entera memorizar por completo el contenido del pergamino. Por suerte, mi energía mental es lo suficientemente fuerte. De lo contrario, me temo que habría dedicado las 3 horas a la técnica de sellado de los 4 símbolos. Yamanaka Genichi se frotó las sienes palpitantes, organizando los recuerdos en su mente y, tras un breve descanso, tomó inmediatamente el pergamino que contenía la técnica del dios del trueno volador. El contenido del dios del trueno volador era mucho más simple que la técnica de sellado de los 4 símbolos. La razón por la que se clasificó como un ninjutsu de rango S fue que el umbral de aprendizaje era extremadamente alto, con requisitos estrictos para el talento en ninjutsu espacio-temporal y el volumen de chakra del practicante. El talento era algo que o se tiene o no se tiene, y definitivamente no era algo que se pudiera compensar con esfuerzo. Por ello, en menos de una hora, Yamanaka Genichi había memorizado todo el contenido de la técnica del dios del trueno volador. Con una hora restante, no estaba dispuesto a desperdiciarla, y su mirada finalmente se posó en el sello de la muerte del segador en el pergamino de sellos, una técnica prohibida para arrastrar al enemigo consigo mismo. El sello de la parca podía invocar al Shinigami para sellar el alma del objetivo en su estómago, pero el precio era que el alma del practicante se sacrificaría. Tras sellar el alma del objetivo, el Shinigami también se llevaría el alma del practicante. Ambos lucharían eternamente en el estómago del Shinigami, sin renacer jamás. Yamanaka Genichi sintió mucha curiosidad por esta técnica. Si usara el jutsu de transferencia mental para controlar a un enemigo y hacer que liberara el sello de la parca, ¿sería él, el controlador, quien se convertiría en el sacrificio, o el enemigo controlado? En la trama, cuando Orochimaru usó la máscara de Shinigami para deshacer el sello de la parca, recurrió a la reencarnación del cadáver viviente para intercambiar su cuerpo con el de Zetsu blanco y no se convirtió en un sacrificio, lo que le hizo cuestionar el sujeto contractual de la técnica. Aunque no se atrevió a intentarlo a la ligera, decidió memorizarlo primero. Tener una carta bajo la manga nunca estaba mal, incluso si se trataba de una carta para la destrucción mutua. El sello de la parca pertenecía esencialmente a las técnicas de sellado del clan Uzumaki, y su contenido era igualmente complejo. Yamanaka Genichi dedicó todo el tiempo que le quedaba a estudiarlo, y solo después de completar el recuerdo se levantó para prepararse para marcharse. He memorizado 3 técnicas ninjutsu. La técnica de sellado de los 4 símbolos, la técnica del dios del trueno volador y el sello de la parca. Se acercó a los Anbu que lo esperaban y les explicaron. Los Anbu no preguntaron mucho, simplemente registraron los nombres de las técnicas en los archivos. Esto era para dejar constancia del origen del aprendizaje de técnicas prohibidas y evitar ser confundidos con quienes las robaban. Por supuesto, el registro quedaba hecho, pero si no podías aprenderlas, era tu problema. Tras regresar a casa, Yamanaka Genichi se tomó el tiempo de anotar la información en pergaminos. Una buena memoria no es tan buena como una pluma desgastada. Si registraba mal los detalles de una fórmula, podría cometer un error catastrófico al usarla posteriormente. Después de grabar todo en los pergaminos, inmediatamente adoptó la técnica de sellado de los 4 símbolos. Desplázate para estudiar. El chakra de Shukaku aún estaba pendiente de procesamiento, y el dios del trueno volador podría retrasarse. Después de todo, bestia con cola el chakra podría mejorar directamente su fuerza, mientras que si carecía del talento para el dios del trueno volador y no podía aprenderlo, sería una pérdida de tiempo. Inicialmente, quería utilizar el Shukaku chakra en una marioneta, pero tras aprender la técnica de sellado de los 4 símbolos, cambió de opinión. Por muy fuerte que fuera una marioneta, seguía siendo una herramienta. La fuerza del cuerpo principal era la base.
Sin embargo, no quería convertirse en un Jinchuriki, sino que planeaba vender a la bestia con cola. Chakra en el brazo izquierdo de su marioneta. Para estar seguro, pasó un mes entero especializándose en la técnica de sellado de los 4 símbolos. Durante este periodo, que coincidió con el Año Nuevo, solo visitó las casas de los Inoshika CHM. El jefe del clan no volvió a salir, sino que dedicó todo su corazón y alma a la técnica de sellado de los 4 símbolos. Inesperadamente, durante el proceso de aprendizaje, descubrió que el sello de la muerte del segador contenía partes de la técnica de sellado de los 4 símbolos. Para cuando dominó por completo esta última, ya casi había aprendido también el sello de la muerte del segador. El problema era que esta técnica solo se puede usar una vez en la vida, así que no tuvo oportunidad de probarla. Finalmente, llegó el día de modificar el brazo de marioneta. Yamanaka Genichi abrió el pergamino que sellaba el chakra de Shukaku en su taller, colocó el brazo izquierdo de marioneta junto a él y desmontó la carcasa, revelando la densa red de metal chakra. Meridianos en el interior. Primero se puso un brazo de marioneta de repuesto que había preparado con antelación, y después de confirmar que podía formar sellos sin problemas para invocar el chakra, calmó su mente y recordó los detalles de la técnica de sellado de los 4 símbolos. Libera. Presionó su mano sobre el pergamino, deshaciendo el sello. Bestia de cola roja chakra surgió inmediatamente del pergamino, portando violentas fluctuaciones de energía. Técnica de sellado de 4 símbolos. Sello. Yamanaka Genichi formó sellos con las manos, presionando la palma sobre el brazo de la marioneta. Incantaciones negras de sellado se extendieron instantáneamente, absorbiendo a la bestia con cola. El chakra se introduce continuamente en el espacio sellado dentro del brazo de la marioneta como un agujero negro. Una vez sellado el último rastro de chakra, los encantamientos convergieron gradualmente, formando una matriz de sellado completa. Sin embargo, esta técnica de sellado de 4 símbolos fue intencionalmente dejada con un canal por Yamanaka Genichi para que la bestia con cola pudiera acceder a ella. El chakra podría filtrarse. Después de todo, quería utilizar el chakra de la bestia con cola, no sellarla realmente. A continuación, al agregar otra capa de la técnica de sellado de los 4 símbolos para formar el estilo de sellado de los 8 trigramas, puedo permitir que la bestia con cola chakra para fusionarse con mi propio chakra para su uso. Al ver el débil chakra que se filtraba del canal de sellado, Yamanaka Genichi se acercó. Su método era el mismo que el de Minato Namikaze para sellar al zorro de 9 colas dentro de Naruto en la trama. Sin embargo, Minato Namikaze podía realizar una doble técnica de sellado de 4 símbolos para formar el estilo de sellado de 8 trigramas de una sola vez, mientras que ahora mismo no podía completar una operación tan compleja y solo podía hacerlo en 2 pasos. Por suerte, solo se trataba de una porción del chakra de Shukaku, así que no necesitaba ser tan preciso. Al completarse la segunda capa de la técnica de sellado de los 4 símbolos, las 2 capas de sellos se anidaron una dentro de la otra, formando finalmente el estilo de sellado de los 8 trigramas. Los encantamientos en la superficie del brazo de la marioneta se desvanecieron, y las fluctuaciones de la bestia con cola cesaron. Ya no se podía percibir el chakra. Ya está hecho. Probemos el efecto. Yamanaka Genichi no podía esperar para ponerse el brazo de marioneta modificado e intentó invocar chakra para activar el sello. Al segundo siguiente, la bestia de cola roja el chakra brotó del brazo de la marioneta, cubriendo rápidamente todo su cuerpo y formando una fina capa de vestimenta de chakra. Era el modo capa de bestia con cola exclusivo de un Jinchuriki. ¿Realmente puede formar una capa de bestia con cola? En ese momento, sentí que su volumen de chakra explotaba 10 veces. Sin embargo, incluso sin conciencia, la bestia con cola, el chakra afectaría ligeramente su mente. Afortunadamente, su energía mental era lo suficientemente fuerte y pronto se adaptó a esta influencia. Sin embargo, tras comprobar la situación dentro del sello, solo se encontró la mitad de la bestia con cola. Chakra permaneció. Ese era ya el límite de la forma actual. No será codicioso. El chakra recogido es una ganancia de todos modos, y parece que el chakra de Shukaku tiene esta habilidad. Yamanaka Genichi levantó la mano, y un cúmulo de arena se concentró lentamente en su palma. La capacidad de controlar la arena. Pero esto es solo controlar la arena. La capacidad defensiva absoluta de la arena de Gaara proviene del poder de su madre, Karura. Manipuló la arena para transformarla en diversas formas, sintiendo una oleada de alegría.
Además, mientras el Shukaku y el chakra permanecía en su cuerpo el tiempo suficiente, eventualmente sería como Gaara. Incluso sin la bestia con cola, sería capaz de controlar la arena. Tras mantener el modo capa de bestia con cola durante una hora, Yamanaka Genichi finalmente retiró el chakra de vuelta al espacio de sellado. En este punto, una quinta parte de la bestia con cola chakra había sido consumida. Sin embargo, no estaba preocupada. Una bestia con cola, al ser una criatura de chakra, no necesitaba comer. Su chakra se recuperaría automáticamente absorbiendo energía natural del mundo exterior. Así que, siempre y cuando no dejara que la bestia con cola, si el chakra dentro del espacio sellado se consume demasiado de golpe, se recuperará lentamente por sí solo. Parece que las bestias con cola son, en efecto, adecuadas como fuentes de energía para las marionetas, pensó Yamanaka Genichi. Pero aún debo priorizar encontrar el método para convertir la energía natural en chakra a partir del Edo Tensei. Bestia con cola, el chakra es demasiado difícil de obtener. Tsunade, ¿de verdad te vas? Jiraiya miró a Tsunade frente a él, con la voz llena de reticencia. Tsunade avanzó levemente, su mirada recorrió las calles de Konoha, aunque un rastro de soledad imperceptible se ocultaba en lo profundo de sus ojos. La guerra ha terminado. Quedarme aquí, solo me recordará demasiadas cosas. Es por culpa de Nawaki y Dan, ¿no? La voz de Orochimaru era ronca, con su característico tono grave, rompiendo el breve silencio. Sí, dijo Tsunade con voz suave como una brisa. En toda la aldea hay recuerdos de ellos. Cada paso es como rascarse una herida. No quiero quedarme en este lugar, que protegieron con su vida, solo para que sus sueños queden sin cumplir. Hacia el final, su tono se tornó algo burlón. Arriesgar una vida tan preciosa con tanta ligereza es la mayor estupidez. Hermana Tsunade, ya que te ha decidido, no intentaré convencerte de lo contrario, dijo Yamanaka Genichi de repente. Sin embargo, ¿qué te parece si hacemos una apuesta? ¿Una apuesta? Tsunade arqueó una ceja, mostrando un inusual interés. ¿Sobre qué? Apuesto a que algún día regresarás, y al igual que la gente estúpida que mencionaste, darás todo de ti para proteger esta aldea. Yamanaka Genichi la miró a los ojos, hablando palabra por palabra. Ja. Se burló Tsunade, aunque su mirada se ensombreció. Mi abuelo y el segundo Hokage querían poner fin al caos de la guerra, pero murieron antes de que sus sueños se hicieran realidad. Nawaki y Dan querían ser Hokage, querían proteger a todos, y ambos acabaron muriendo en el campo de batalla. ¿Cómo podría yo hacer algo tan insensato? A pesar de sus palabras, añadió. ¿Qué está en juego? Aún no lo he pensado. Apostemos a que uno hará un favor al otro, dijo Genichi con una sonrisa. De acuerdo, acepto la apuesta, aceptó Tsunade con decisión, con tono seguro. Seguro que pierdes. Al ver que Tsunade aceptaba, Yamanaka Genichi sonriendo para sí mismo. Sabía que pronto Naruto usaría su jutsu de la persuasión para convencerla de regresar. En ese momento, no solo volvería a la aldea, sino que se convertiría en la quinta Hokage, cumpliendo el sueño de Kato Dan de ser Hokage. Aoi, por favor, cuida bien de la hermana Tsunade. Yamanaka Genichi se giró hacia Oshino Aoi, que estaba junto a Tsunade, y le dio una instrucción específica. No dejes que los cobradores la atrapen. Si algo ocurre, escríbeme. Ah, y cuida también bien de tu hermana pequeña. Junto a Oshino Aoi se encontró una niña de unos 3 años. Era la sobrina de Kato Dan, una niña que Tsunade había adoptado antes de marcharse. Asintió enérgicamente. No se preocupe, maestra, lo haré. Cuídese usted también. Oye. ¿Qué quieres decir con que no me atrapen los cobradores? ¿Acaso parezco una tonta legendaria a la que perseguirían por deudas? Al oír esto, Tsunade se giró de inmediato y fulminó con la mirada a Yamanaka Genichi con un tono lleno de fastidio. Yamanaka Genichi intercambió miradas con Jiraiya y Orochimaru. Los tres guardaron silencio tácitamente, asintiendo en silencio. La adicción al juego de Tsunade y su capacidad para acumular deudas eran prácticamente de dominio público en Konoha. TCH, qué aburrido. Al ver que no picarían el anzuelo, Tsunade se dio la vuelta para irse. Aoi, Shizune, vámonos. Jiraiya, Sama, Orochimaru, Sama, adiós. Adiós, profesor. Haruto, Kaede, les escribiré. Oshino Aoi se despidió apresuradamente de todos y rápidamente alcanzó a Tsunade. Aoi, cuídate. Nos veremos cuando regreses a la aldea. Gritó Tsukishima a Haruto saludando con la mano. No olvides responder. Añadió Iyama Kaede.
Los padres de Oshino Aoi aún estaban en Konoha, así que ella no seguiría a Tsunade para entrenar en el extranjero para siempre. Regresaría a la aldea de vez en cuando. Tras la partida de Tsunade, Yamanaka Genichi pensó que Jiraiya también abandonaría pronto Konoha para viajar y continuar la búsqueda del niño de la profecía. Sin embargo, inesperadamente, unos meses después, se lo encontró en el restaurante de ramen Ichiraku. Genichi, qué coincidencia. ¿Tú también estás aquí por ramen? Se oyó una voz familiar. Genichi alzó la vista y vio a Jiraiya entrar por la puerta, seguido de 3 chicos. Uno de ellos, rubio, era particularmente llamativo. Con cabello rubio, ojos azules y una sonrisa excepcionalmente radiante, era el futuro cuarto Hokage, Minato Namikaze. Jiraiya-sama, ¿por qué sigues en Konoha? Preguntó Yamanaka Genichi, algo sorprendido. Pensé que te habrías marchado hace mucho tiempo para viajar y seguir escribiendo tus novelas. Sabía que, antes de la Segunda Gran Guerra Ninja, Jiraiya había estado vagando, viajando y escribiendo, y que solo había regresado a la aldea para luchar cuando estalló la guerra. Ni lo menciones. Jiraiya se sentó con expresión de impotencia, haciendo señas a los 3 chicos para que se sentaran también. Ya había preparado mis maletas, pero el sensei me reclutó para ser el instructor principal de un nuevo escuadrón ninja. Se giró para presentarles a Genichi. Este es Minato Namikaze, este es Deka y este es Kazama. Deka era de tez robusta, de piel oscura y de aspecto muy honesto. Kazama era un chico con el pelo recogido en una trenza. Aparte de Minato Namikaze, los otros 2 solo aparecieron en una escena de la obra original y nunca más se supo de ellos. Hola a todos, saludó Yamanaka Genichi con una sonrisa. Hola. Los 3 chicos respondieron inmediatamente con cortesía. Yamanaka Genichi no pudo evitar preguntar por la situación de Minato Namikaze. Recordó que, a estas alturas, Minato ya debería haberse graduado de la Academia Ninja. ¿Por qué estaba formando un nuevo equipo? Minato se graduó antes de tiempo y sus compañeros anteriores murieron en la guerra, explicó Jiraiya. Así que esta vez está reformando un equipo con Deka y Kazama, que se graduaron este año. Por cierto, Genichi, tienes experiencia como profesor principal. ¿Podrías darme algún consejo? Jiraiya pidió un tazón de ramen char siu, le dio un bocado y luego levantó la vista para preguntar. Al oír las palabras de Jiraiya, Minato Namikaze miró a Yamanaka Genichi con cierta sorpresa. Un chico que parecía claramente solo unos años mayor que ella era un ninja líder. También me asignaron inexplicablemente como profesor principal en aquel entonces. La verdad es que no tengo mucha experiencia. Si tuviera que decir algo, sería que observen en qué son buenos sus discípulos y luego los guías para que se conviertan en ninjas cualificados. Yamanaka Genichi pensó en algo. Espera, eso no está bien. Escuché a la hermana Tsunade decir que enseñaste a 3 niños sin hogar en la Tierra de la Lluvia durante varios años. ¿Cómo es posible que no tengas experiencia? Eso fue diferente. Jiraiya se rascó la cabeza, algo avergonzado. Antes, solo quería que supieran sobrevivir en el mundo ninja. No pensaba en enseñarles nada sistemáticamente. Pero esta vez es diferente. Quiero que se conviertan en ninjas verdaderamente excelentes. Al ver la expresión seria de Jiraiya, Yamanaka Genichi dijo con sinceridad. No te preocupes, sin duda serás un excelente profesor. Simplemente sigue tu instinto. Esto no era solo cortesía. Cuando vio Naruto en su vida pasada, sintió que Jiraiya era el mejor maestro del mundo ninja. Yaiko, Nagato y Konan, a quienes enseñaron en sus primeros años, eran muy poderosos. Yaiko fue el líder original de Akatsuki. Aunque murió demasiado joven, uno no puede ser débil para convertirse en líder. Los posteriores Nagato y Konan eran ambos poderosos Kage, especialmente Nagato, un gran guerrero que podía arrasar con Konoha. Más tarde, Minato Namikaze se convirtió en el cuarto Hokage, protegiendo a Konoha hasta su muerte. Su último alumno, Naruto, se convirtió en el niño de la profecía que salvó al mundo ninja. Jaja. ¿Tú también lo crees? Jiraiya se hinchó de orgullo al instante ante el elogio, golpeándose el pecho con confianza. Creo que definitivamente puedo hacerlo. Cuando Minato y los demás se convertirán en ninjas de élite, escribiré una novela sobre esta experiencia. Minato y los otros 2 no pudieron evitar reírse al ver la seguridad en sí mismo de Jiraiya. Entre el vapor del restaurante de ramen, las risas de los jóvenes se mezclaban con las grandilocuentes declaraciones de Jiraiya.
Al salir del restaurante Ichiraku Ramen, Yamanaka Genichi vagaba sin rumbo por las calles de Konoha tras despedirse de Jiraiya. De repente, 3 Anbu con máscaras de animales aparecieron de un callejón, rodeando a Yamanaka Genichi en formación triangular. La voz del líder Anbu carecía de emoción. Yamanaka Genichi, el Hokage solicita su presencia. Acompáñenos. Yamanaka Genichi asintió con voz tranquila. Lo entiendo. Iré a la oficina del Hokage en un momento. Enseguida, vengan con nosotros ahora mismo. El Anbu que iba al frente no retrocedió, mientras que los otros dos se colocaron sigilosamente a ambos lados, con las manos apoyadas en las empuñaduras de sus espadas ninja en actitud hostil. Esto no era una simple notificación. Era más bien un arresto. Yamanaka Genichi frunció ligeramente el ceño. Antes, cuando los Anbu daban órdenes, se marchaban tras informarle. Nunca había visto una formación como la de enfrentarse a un gran enemigo, como si fuera un ninja renegado a punto de ser capturado. Pero rápidamente comprendió la clave y una mueca de desprecio se dibujó en la comisura de sus labios. De acuerdo, iré con ustedes. Los 3 Anbu no dijeron nada más y se giraron para abrir camino. Yamanaka Genichi los siguió, pero sus ojos observaban disimuladamente la ruta. Se alejaban cada vez más, dejando atrás el edificio del Hokage y acercándose a los confines de Konoha. Esto no parece el camino al edificio Hokage. Al llegar a la orilla del río, Yamanaka Genichi se detuvo de repente, con un tono que denotaba un toque de picardía. No preguntes lo que no debes preguntar, sigue moviéndote. Los 3 Anbu se giraron al instante, rodeándolo con fuerza en el centro, con los ojos bajo sus máscaras brillando con intención asesina. De acuerdo, Yamanaka Genichi hizo un gesto como para continuar, pero sus manos rápidamente formaron sellos, elemento agua. Onda de colisión de agua. Auge. El agua del río cercano se agitó repentinamente, transformándose en un tornado de agua giratorio que se expandió hacia afuera con Yamanaka Genichi en el centro. Las fuertes corrientes envolvieron instantáneamente a los 3 Anbu. Liberación de la tierra. Muro de flujo terrestre. Los 3 Anbu se agruparon rápidamente, y uno de ellos formó rápidamente un sello. Un muro de tierra apareció frente a ellos, bloqueando las corrientes que los impactaban. Cuando la corriente retrocedió, los 3 Anbu lanzaron un feroz ataque, abalanzándose sobre la posición de Yamanaka Genichi. Tras apenas lograr bloquear algunos golpes, apareció un destello frío y la espada afilada de un Anbu le cortó la espalda con fuerza. Una herida tan profunda que se veía el hueso hizo brotar sangre al instante. Gravemente herido, no pudo resistir más y cayó inconsciente de inmediato. ¿No podíamos simplemente cooperar honestamente? Tenías que resistir. Ese Anbu agarró el cabello de Yamanaka Genichi, con un tono lleno de burla, mientras lo alzaba sobre su hombro y conducía a los otros dos hacia un rincón escondido en el borde de Konoha. Poco después, los tres llegaron a un almacén abandonado y arrojaron a Yamanaka Genichi al suelo. El líder de los Anbu se arrodilló sobre una rodilla y habló hacia las sombras. Danzo, Sama, el objetivo ha sido traído. Dado que intentó resistirse en el camino, fue derrotado y traído de vuelta. De entre las sombras, un hombre con vendajes alrededor del ojo derecho salió lentamente. Era Danzo Shimura. 2 raíces. Los ninjas lo seguían. HMPH, un ninja del clan Yamanaka, sin esas extrañas marionetas, todavía intentaba resistir a Roth. Ninjas. Simplemente se sobreestimaba. Danzo miró a Yamanaka Genichi en el suelo, con un tono lleno de desdén, rebosante de confianza en la raíz. Ninjas a los que había entrenado. Se acercó a Yamanaka Genichi, lo arrastró hasta un círculo de sellado dibujado con intrincados encantamientos, le presionó la mano contra la frente y dijo fríamente: sello de atadura de lengua. Invocaciones negras brotaron de su palma, convergiendo hacia la boca a lo largo de la frente de Yamanaka Genichi. Muy bien, siguiente. Justo cuando Danzo quería despertar a Yamanaka Genichi para interrogarlo sobre los secretos de las marionetas, sintió de repente un escalofrío en el pecho. Puchi. Un prisma de arena de hierro negro le atravesó el pecho sin previo aviso, y la punta que emergía de su espalda goteaba sangre. Danzo, Sama. Al ver el pecho de Danzo perforado, la raíz circundante, los ninjas corrieron inmediatamente hacia él, intentando salvarlo. No te muevas. La arena de hierro está a un paso de su corazón. Si se me resbala la mano, morirá de verdad. De repente, una voz provino de un lado.
La raíz. Los ninjas que se abalanzaban sobre Danzo se quedaron paralizados al instante y giraron la cabeza, solo para ver a Yamanaka Genichi sentado tranquilamente en una viga del techo en la parte superior del almacén, observándolos. Danzo miró el Yamanaka Genichi que le había atravesado el pecho, solo para descubrir que este Yamanaka Genichi ya se había transformado en el rostro de otro hombre extraño. Debido a la cercanía, Danzo descubrió que este hombre era en realidad una marioneta. Jutsu de sustitución de marionetas, apretó los dientes, con los ojos llenos de asombro. Eres bastante listo por haberte dado cuenta, dijo Yamanaka Genichi burlonamente al oír sus palabras. El proyecto que atravesó el pecho de Danzo era precisamente la marioneta magnética de Yamanaka Genichi. Cuando los tres Anbu lo detuvieron dentro de la aldea de Konoha, había presentido que algo andaba mal. Combinando esto con la trama, supuso que Danzo, el rey de los chivos expiatorios, estaba tramando algo. Por lo tanto, cuando usó el ataque de liberación de agua del río anteriormente, usó la liberación de agua y la raíz. El ninja usó el elemento tierra, muro de flujo terrestre para bloquear su visión, utilizando el jutsu de sustitución de marionetas para dejar la marioneta de liberación magnética disfrazada de sí mismo para ser capturada intencionalmente. Mientras tanto, se escondió a un lado, observando cómo los enemigos se llevaban la marioneta y permitiendo que Danzo usara el sello de atadura de lengua sobre ella. Mocoso, ¿sabes quién soy? ¿Te atreves a ponerme una mano encima? ¿Acaso pretende desertar de la aldea? Danzo soportó el dolor de la perforación en su pecho y habló entre dientes apretados. Jeje, sé quién eres. Eres un espía de una nación enemiga, ¿verdad? Estas personas deben ser tus cómplices. Tienes bastante descaro, te atreves a disfrazarte de Anbu para asesinar a un Konoha. Jonin. Yamanaka Genichi dijo con una risa fría al escuchar las palabras de Danzo. Soy el consejero de Konoha, el líder de raíz. ¿Cómo te atreves a asesinar a un alto funcionario de Konoha? Al oír sus palabras, Danzo soportó el intenso dolor e intentó usar su estatus para someter al otro bando. No, si digo que eres un espía de una nación enemiga, entonces eres un espía. Después de todo, Yamanaka Genichi negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Justo cuando su voz se apagó, de repente apareció la marioneta Nton, con su elemento viento. Los kunai cortaron instantáneamente los cuellos de dos ninjas de la raíz, salpicando sangre por todas partes. El rápido lanzamiento de la marioneta se convirtió en una imagen residual, eliminando a los tres ninjas restantes en cuestión de segundos. Al fin y al cabo, los muertos no pueden negarlo, ¿verdad? En tan solo unos segundos, toda la raíz circundante. Los ninjas estaban muertos. La voz de Yamanaka Genichi llegó lentamente hasta allí. El almacén quedó en silencio, solo se oía la respiración agitada de Danzo. El miedo a la muerte invadió instantáneamente a Danzo. Finalmente comprendió que el mocoso que tenía delante no le temía en absoluto y que realmente se atrevía a matarlo. Se obligó a calmarse. Ya que no me ha matado, debe haber condiciones. Habla, ¿qué quieres? Hablar con gente inteligente es, sin duda, más fácil. Yamanaka Genichi se mostró satisfecho y señaló a los tres títulos que estaban cerca. Ya deberías haberte dado cuenta. Mis títulos pueden usar límites de linaje. Liberación magnética, Nton y liberación rápida. ¿Se pueden apoderar de los límites de linaje? Las pupilas de Danzo se contrajeron. Había investigado los límites de linaje durante años, pero nunca había visto este tipo de tecnología que pudiera aplicarlos a las marionetas. No lo hagas sonar tan desagradable, solo es un préstamo. El rostro de Yamanaka Genichi se tornó serio mientras cambiaba de tema. Sé que los altos mandos de la aldea han estado investigando el poder del elemento madera del primer Hokage. Todo el cuerpo de Danzo tembló. Ignorando el agudo dolor en su pecho, levantó la vista de repente. ¿Quieres células de Hashirama? ¿Puedes crear una marioneta que use la técnica de elemento madera? Aún no es seguro, pero quiero intentarlo, dijo Yamanaka Genichi, extendiendo la mano. ¿Cooperar? Me proporcionas células de Hashirama, recursos experimentales y datos relacionados. Si todo sale bien, te daré una marioneta capaz de usar la técnica de liberación de madera. Estoy de acuerdo. Aceptó Danzo sin dudarlo. El poder del elemento madera era un objetivo con el que soñaban los altos mandos de Konoha. La investigación no se había detenido desde la época de Senjuto Bibama. Si se pudiera obtener a través de Yamanaka Genichi, valdría la pena cualquier precio. Un placer hacer negocios contigo.
Yamanaka Genichi agitó la mano y el prisma de arena de hierro que atravesaba el pecho de Danzo se retiró lentamente. La cantidad de sangrado en la herida era mucho menor de lo esperado. La marioneta magnética habló de repente con voz ronca. No te preocupes, evité los vasos sanguíneos principales. Deja que un médico ninja se encargue y te recuperarás. Aunque Danzo se sorprendió de que un título pudiera hablar, no tuvo ganas de indagar más y preguntó con urgencia. ¿Cuándo empieza la cooperación? Ahora, dijo Yamanaka Genichi, señalando la marioneta magnética. Te seguiré. No me atrevería a entrar en tu territorio personalmente. Ah, y para evitar que me gastes alguna broma, hizo una pausa, con un tono amenazante, dejó una pequeña cantidad de arena de hierro cerca de tu corazón. En cuanto detecte alguna anomalía, esta arena de hierro te lo atravesará al instante. Tú. Danzo lo fulminó con la mirada, pero no se atrevió a replicar. Estaba bajo el control del otro y no tenía recursos para negociar. Bueno, entonces me retiró. La figura de Yamanaka Genichi se desvaneció repentinamente en una nube de niebla blanca, y la marioneta Nton y la marioneta de liberación rápida también se disiparon en niebla blanca. Dentro del almacén, solo Danzo y los cadáveres de Roth. Había ninjas esparcidos por el suelo, y la marioneta magnética que estaba a un lado permanentemente allí. Danzo miró en la dirección donde se había disipado la niebla blanca y apretó los dientes. En realidad era un clon de Sombra, este mocoso astuto. Estas son células de Ashirama. Contienen el poder de la liberación de madera. Un ninja de Root entregó un tubo de ensayo lleno de una solución nutritiva de color verde pálido. Dentro del tubo, un pequeño trozo de tejido carnoso pálido flotaba lentamente en el líquido. Incluso a través del cristal, se podía sentir vagamente la vigorosa fuerza vital que contenía. La marioneta magnética tomó el tubo de ensayo y detectó las células de Ashirama en su interior. Después de confirmar la actividad celular, preguntó con voz monótona. ¿Hay más? Esto ya es suficiente. El tono del ninja era rígido y denotaba impaciencia. Las células de Ashirama son extremadamente valiosas. Esta cantidad es suficiente para tus experimentos. No es suficiente. El tono del título que liberaba el imán no ocurrió en lo más mínimo, hablando con franqueza y firmeza. Al tratar con gente de Root, uno tenía que ser lo suficientemente duro para obtener más recursos. Al ver que el título liberador del imán lo miraba fríamente sin moverse, Root Ninja finalmente presionó los dientes. Espera aquí. Se dio la vuelta y se marchó rápidamente, regresando poco después con otro tubo de ensayo que contenía células de Ashirama. Espero que no decepciones a Lord Danzo. El ninja dejó el tubo de ensayo, con un tono de advertencia. El título magnético lo ignoró. Tras tomar las células de Ashirama de su mano, colocó los dos tubos de ensayo dentro de la enorme cavidad abdominal de un título cercano. Unos segundos después, este título de gran barriga desapareció inmediatamente del lugar. Esta marioneta tenía un vientre redondo y abultado, y era una marioneta de transporte diseñada específicamente por Yamanaka Genichi. El núcleo de la marioneta estaba implantado con células del clan Senju. Aunque no podía usar la técnica de liberación de madera, heredó la enorme capacidad de chakra del clan Senju, utilizada específicamente para activar la técnica del dios del trueno volador y teletransportar objetos. Tras varios meses de estudio, Yamanaka Genichi finalmente logró dominar a duras penas la técnica del dios del trueno volador. Si bien aún no podía lograr el desplazamiento instantáneo como Minato Namikaze, cada teletransportación requería aproximadamente 3 segundos de preparación, usar al dios del trueno volador para transportar objetos seguía siendo muy conveniente, eliminando la necesidad de depender de la técnica de invocación. Aunque la habilidad de desplazamiento del dios del trueno volador estaba siendo utilizada actualmente como una habilidad de transporte por Yamanaka Genichi, al menos demostraba que tenía el talento para aprender la técnica del dios del trueno volador. El resto era solo cuestión de aumentar su dominio. La figura del título de transporte apareció en una cueva apartada en los confines de Konoha. Este era el nuevo taller de Yamanaka Genichi. Desde que aprendió la técnica del dios del trueno volador, había trasladado su taller de fabricación de títulos de su casa a este lugar. Después de todo, su hogar no era lo suficientemente seguro, y ahora, con la técnica del dios del trueno volador, podía viajar rápidamente entre la cueva y su casa sin consumir demasiado chakra. Yamanaka Genichi extrajo los tubos de ensayo del vientre de la marioneta de transporte y vendió uno de ellos en un pergamino diseñado específicamente para almacenar muestras celulares. Este sería su objeto de colección.
Luego, colocó las células de Hashirama del otro tubo de ensayo en un tanque de cultivo especialmente preparado. Alrededor del tanque de cultivo había varios recipientes similares, dentro de los cuales flotaban diversos tejidos celulares. Todas las células Bloodline Limig recolectadas por Genichi. La solución nutritiva de color verde pálido fluía lentamente dentro de los tanques, manteniendo la actividad celular. Danzo ciertamente está dispuesto a invertir. Yamanaka Genichi observó las células de Hashirama que comenzaban a dividirse en el tanque de cultivo, una sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Aunque la cooperación inicial se debió a su coacción, Danzo accedió casi a todas las peticiones para obtener la marioneta de liberación de madera lo antes posible. Chakra, metal, soluciones nutritivas especiales e incluso jutsu prohibidos. Estaba dispuesto a proporcionarlos todos. Esta sede de poder era en realidad más directa que su hipocresía. En la trama, aunque el tercer Hokage detuvo la investigación sobre las células de Hashirama, Danzo siguió apoyando en secreto a Orochimaru para que continuara con los experimentos, lo que demuestra la profundidad de su obsesión con el elemento madera. Ahora que existía la esperanza de crear una marioneta de elemento madera, naturalmente no escatimaría recursos. Yamanaka Genichi integró el metal chakra meridianos uno por uno en el nuevo cuerpo de marioneta. El cuerpo de esta marioneta estaba prácticamente completo. Solo necesitaba esperar a que las células de Hashirama maduraran antes de integrarlas en el núcleo de la marioneta de liberación de madera. Dejó a un lado el cuerpo de la marioneta ya ensamblada y sacó un pergamino de debajo del escritorio, desenrollándolo lentamente. Las 4 palabras Edo Tensei al principio del pergamino llamaron su atención. Este era precisamente el pergamino del jutsu prohibido. Edo Tensei que tanto anhelaba, también amablemente proporcionado por Danzo. Yamanaka Genichi leyó cuidadosamente el contenido de Edo Tensei. El tiempo transcurrió mientras Yamanaka Genichi cultivaba las células de Hashirama, probablemente porque Danzo esperaba poder desarrollar la marioneta de liberación de madera lo antes posible. Desde que cooperó con Danzo, la aldea dejó de asignarle misiones. Por lo tanto, aparte de aceptar ocasionalmente algunas misiones fuera de la aldea cuando quería un cambio de aires, Yamanaka Genichi pasaba la mayor parte del tiempo en el taller cultivando células de liberación de madera y estudiando el contenido del Edo Tensei. Un mes después, en el taller de marionetas, el chakra en la mano de Yamanaka Genichi se disipó lentamente, y un romboedro que emitía una tenue luz blanca flotando en su palma. Este era el núcleo de marioneta de liberación rápida recién creado, que había elaborado combinando los principios de la técnica de sellado de los 4 símbolos y la conversión de energía natural en chakra del Edo Tensei. Por fin está listo. Vamos a comprobar el efecto. Implantó el núcleo en la marioneta de liberación rápida que se encontraba cerca. Gracias a los abundantes materiales proporcionados por Danzo, esta nueva marioneta ya no tenía la apariencia anterior de enano, sino que parecía un hombre de mediana edad de tamaño normal. Rostro cubierto de barba incipiente, ojos penetrantes y una espada corta específica de los Anbu atada a su espalda. Técnica de clonación por transferencia mental. En el instante en que se le inyectó el cuerpo espiritual, los ojos de la marioneta se iluminaron. Yamanaka Genichi la controló para que entrara en la sala de entrenamiento. Con un destello, la marioneta se convirtió instantáneamente en una imagen residual, que parpadeaba continuamente por la sala. La velocidad de la liberación rápida era casi un 30% mayor que antes, y no hubo interrupción en el flujo de chakra. Nada mal. Yamanaka Genichi percibió el estado de la marioneta a través de la conexión espiritual, sintiéndose satisfecho. El suministro directo de energía natural elimina el paso de transmisión de la solución nutritiva, aumentando la velocidad de refinamiento de los chakras en un 20%. La densidad energética de las células individuales es mayor, aumentando el chakra total en un 40%. Además, la técnica de sellado ha optimizado el flujo de chakras. Por fin, ya no tengo que preocuparme por la falta de resistencia. Esto supuso un salto cualitativo. Los títulos anteriores siempre estaban limitados por una insuficiencia de chakra, pero ahora, con un suministro de energía natural, la resistencia infinita era casi alcanzable. Después de confirmar que no había problemas con el título de liberación rápida, Yamanaka Genichi se dirigió al tanque de cultivo celular de Hashirama. A través del tanque transparente, pudo ver que las células de Hashirama en la solución nutritiva habían crecido hasta formar una masa de carne casi del tamaño de un adulto. La solución nutritiva de color verde pálido formaba un halo a su alrededor, y la carne aún se retorcía suavemente como si estuviera viva.
Como era de esperar del primer Hokage, incluso después de tantos años de muerte, la vitalidad de las células sigue siendo tan vigorosa. Yamanaka Genichi se maravilló. Al percibirla a tan corta distancia, pudo sentir claramente la fuerza vital ilimitada que contenía, muy superior a la de un adulto común. No pudo evitar preguntarse: ¿cómo murió Senju Hashirama entonces? No pudo haber sido por agotar su fuerza vital, como dicen las leyendas, ¿verdad? Pero ahora no era momento de pensar en eso. Yamanaka Genichi observó las células de Hashirama que irradiaban una vitalidad vigorosa. En una semana más, podrá crear el núcleo de la marioneta. Entonces sabré si la marioneta de liberación de madera puede tener éxito. Genichi Yamanaka tomó algunas células de Hashirama del tanque de cultivo y comenzó a fabricar un núcleo de marioneta. Basándose en su experiencia previa en la mejora del núcleo Swift Release, rápidamente terminó de fabricar un núcleo romboidal idéntico al núcleo Swift Release. Gracias a la aplicación de técnicas de sellado, no se pudo observar ningún rastro de células de Hashirama desde el exterior. Colocó el cuerpo de madera del título, ya ensamblado, sobre el banco de pruebas, insertó cuidadosamente el nuevo núcleo en la cavidad torácica del título y comprobó las conexiones de los meridianos chakra una por una. Tras confirmar que todo estaba correcto, llevó la marioneta a una habitación especial en lo profundo de su estudio. Las paredes de este lugar habían sido reforzadas con elemento tierra y grabadas con múltiples encantamientos de sellos, convirtiéndolo en el sitio que utilizaba específicamente para probar ninjutsu de alto riesgo. Sería problemático si, por accidente, destruyera el estudio, así que es mejor tener cuidado. Genichi Yamanaka colocó la marioneta en el centro de la habitación, se retiró a la puerta y rápidamente formó sellos con ambas manos. Técnica de clonación por transferencia mental. En cuanto su cuerpo espiritual entró en el núcleo de la marioneta, salió rápidamente de la habitación y cerró herméticamente la puerta reforzada. De todos modos, podía sincronizar su percepción con la del títere a través de su conexión mental, por lo que no había necesidad de permanecer en la zona peligrosa. En el momento en que entró en el núcleo de las marionetas, Genichi Yamanaka percibió claramente que las células de Hashirama dentro del espacio sellado se habían vuelto inusualmente activas. Una gran cantidad de liberación de madera verde claro chakra llenó rápidamente todo el espacio, sin mostrar ningún signo de la fuga de chakra que él temía. ¿Inclinar así de suave? A Genichi Yamanaka le costaba creerlo. Esperaba que la elaboración de la marioneta de madera tuviera muchos contratiempos, pero no esperaba que el primer paso fuera tan sencillo. Sin dudarlo, controló inmediatamente a la marioneta para formar sellos con las manos. Liberación de madera. Muro de bloqueo de madera. Este era un ninjutsu defensivo básico registrado en la liberación de madera. Ninjutsu desplazamiento proporcionado por Danzo. Dado que aquellos sin la liberación de madera el límite de linaje no podía usarlo en absoluto, estos ninjutsu los pergaminos no tenían mucho valor para Danzo, así que le había dado generosamente una copia. A medida que se completaban los sellos de mano, aparecía un liberador de madera de color verde claro. El chakra surgió del núcleo de la marioneta. En medio del suelo tembloroso, una hilera de horribles pilares de madera surgió del suelo, doblándose y entrelazándose para formar una barrera arqueada, bloqueando firmemente el frente del título. El lanzamiento de Wuo del ninjutsu se ha liberado con éxito. Genichi Yamanaka sintió una oleada de alegría, pero antes de que esa alegría durara 2 segundos, ocurrió un accidente repentino. El lanzamiento de Wuo del chakra dentro de la marioneta estalló sin previo aviso, recorriendo cada centímetro de los meridianos de la marioneta como una inundación fuera de control. Inmediatamente después, finas ramas y espinas comenzaron a brotar de la superficie de la marioneta. La estructura de madera creció descontroladamente a una velocidad visible a simple vista, envolviendo rápidamente el cuerpo de la marioneta y expandiéndolo. No fue hasta el lanzamiento de Wuo que, el chakra interior estaba tan agotado que esta aterradora transformación finalmente cesó. Genichi Yamanaka no dudó en cancelar la técnica de clonación por transferencia mental, y su cuerpo espiritual regresó instantáneamente a su cuerpo principal. Al mismo tiempo, un leve rastro de chakra de color verde claro también entró en su cuerpo junto con su cuerpo espiritual. De repente su corazón se apretó. En el pasado, al controlar el límite de linaje en el caso de las marionetas, de hecho quedarían cantidades ínfimas del chakra correspondientes en su cuerpo. Estos chakras no solo eran inofensivos, sino que también le permitieron dominar gradualmente las habilidades correspondientes de su linaje.
Pero este lanzamiento de madera chakra era diferente. Al ver el estado lamentable de la marioneta en la habitación, temió de verdad que él también fuera engullido por la madera, al igual que la marioneta. Contuvo la respiración y percibió con atención ese rastro de liberación de madera. Chakra dentro de él. Afortunadamente, este rastro de chakra era extremadamente débil y no provocó ninguna anomalía, como el mtón y la liberación rápida. Chakra, que estaba frente a él, se fusionó rápidamente con su cuerpo y desapareció sin dejar rastro. Parece que le di demasiadas vueltas. Esta cantidad no es suficiente para suponer una amenaza. Genichi Yamanaka suspiró aliviado. Solo después de confirmar que la marioneta de madera no había sufrido más cambios, Genichi Yamanaka utilizó la técnica del clon de sombra para crear un clon de sombra que abrió la puerta y comprobara el estado de la marioneta de madera. Las imágenes que le transmitió el clon de sombra le hicieron fruncir el ceño con fuerza. La marioneta original se había convertido en una masa retorcida de agregados de madera. La piel biónica exterior y el metal interno de los chakras quedaron aplastados, retorcidos y rotos por la estructura de madera que crecía sin control, perdiendo por completo su forma original. El clon de sombra usó un kunai para abrir el agregado de madera y encontró el núcleo de la marioneta, que estaba firmemente envuelto, en la posición central. El núcleo estaba intacto, pero el metal del chakra circundante había sido retorcido y fragmentado por la estructura de madera. Así que así es, Genichi Yamanaka se dio cuenta de repente, la razón por la que esos sujetos experimentales en la trama a los que se les inyectaron células de Ashirama explotarían debido a la uodificación es por esta loca naturaleza erosiva del elemento madera. Chakra. Este tipo de chakra no solo provoca que las células biológicas se vuelvan leñosas, sino que también destruye indiscriminadamente todo lo que lo rodea, lo que finalmente causa el colapso del portador porque no puede soportar este crecimiento descontrolado. Para resolver este problema, existen dos enfoques. Genichi Yamanaka se acarició la barbilla. Lo primero es debilitar la naturaleza erosiva de las células de Ashirama, haciendo que la liberación de madera sea efectiva. Chakra suave y controlable. Sin embargo, si hago esto, el poder de la liberación de madera se reducirá enormemente y podría convertirse eventualmente en el tipo de liberación de madera verde como la de Yamato, que no es mucho más fuerte que los 5 elementos ordinarios. Ninjutsu. Este no es el resultado que quiero. Sin embargo, no descartó por completo este plan. Este método es sencillo de implementar. Al igual que en el caso de Yamato en la trama, fusionando parte de las células de Ashirama con células ordinarias para diluir y debilitar la liberación de madera. Chakra, esta porción del chakra, a su vez, afectará a las células ordinarias. Finalmente, estas células producirán una versión debilitada de la liberación de madera. Chakra, convirtiéndose en la liberación de madera al estilo Yamato. Aunque el poder es más débil, su ventaja reside en su estabilidad. Genichi Yamanaka decidió mantener este plan. Esta versión debilitada de la marioneta de madera podría dejarse para Danzo. Después de todo, tras haberle arrebatado tantos recursos a la otra parte, tenía que ofrecer algunos resultados para mantener callado. Sabía que Danzo debía tener muchas cosas buenas en su poder, por lo que darle algunos beneficios facilitaría seguir explotándolo. Lo que realmente le causaba dolor de cabeza era cómo obtener el Ashirama original. Liberación de madera. Los materiales comunes simplemente no pueden resistir la erosión de la madera liberada chakra. ¿Tengo que usar metal de chakra puro para hacer la marioneta? Genichi Yamanaka se quedó mirando el agregado de madera y se sumió en profundos pensamientos. En ese preciso instante, su dedo tocó accidentalmente la estructura de madera en la superficie del título. Se trata de una sustancia de madera generada directamente por la técnica de liberación de madera. Chakra, de textura dura. Espera. Los ojos de Genichi Yamanaka se iluminaron de repente. Los materiales ordinarios no pueden resistir la erosión, pero ¿qué pasaría si uso la sustancia generada por la liberación de madera? ¿El chakra en sí mismo? Este pensamiento fue como una chispa de inspiración, que subió instantáneamente su línea de pensamiento. Desde World Release Chakra puede generar estructuras de madera, tal vez podría usar esta madera nativa como material básico para la marioneta. Ellos mismos son productos de World Release Chakra y podría ser capaz de resistir la erosión del chakra, o incluso formar una relación simbiótica con él. Inmediatamente, ordenó al clon de sombra que desmontara cuidadosamente la estructura de madera de la superficie de la marioneta y la almacenara por categorías.
Se preparó para procesar estos materiales utilizando los métodos de fabricación de títulos para intentar crear un nuevo título de madera. Por fin hemos terminado, volvamos a intentarlo. Yamanaka Genichi observó la nueva marioneta frente a él. Se trataba de una marioneta de madera rehecha con materiales de madera generados mediante la técnica de liberación de madera. Chakra, y su apariencia era similar a la anterior. Extendió la mano y agarró la marioneta, sintiendo la marca del dios del trueno volador reservada cerca. Técnica del dios del trueno volador. Su figura desapareció instantáneamente del estudio y apareció un segundo después en un claro del bosque en las afueras de Konoha. Un kunai con la marca del dios del trueno volador en su mango estaba clavado en el suelo. Era la coordinada que había establecido de antemano. Lo probaré aquí, el espacio es lo suficientemente grande. Yamanaka Genichi colocó la marioneta en el centro del claro y retrocedió más de 10 metros. Necesitaba probar la resistencia del material de la marioneta a la liberación de madera. Chakra, encontró específicamente esta limpieza para preparar para un uso masivo de la liberación de madera. Chakra para la prueba. Liberación de madera. Muro de bloqueo de madera. Las manos del título se formaron rápidamente sellos, liberación de madera. El chakra brotó con fuerza y, mientras el suelo temblaba, una hilera de pilares de madera emergió de la tierra, doblándose y entrelazándose para formar una barrera arqueada. El ninjutsu se había ejecutado con éxito. Yamanaka Genichi concentró inmediatamente su espíritu para sentir el interior de la marioneta. La liberación de madera. El chakra seguía erosionando el cuerpo, y una gran cantidad de pequeñas ramas comenzaron a brotar de la superficie de la marioneta, y el cuerpo comenzó a retorcerse, pero la velocidad y el grado de erosión se redujeron significativamente en comparación con la primera prueba. Funciona. Yamanaka Genichi sintió una oleada de alegría en su corazón. El siguiente paso es repetir este proceso, iterando la producción utilizando materiales generados por la liberación de madera, hasta que el material pueda resistir completamente la erosión de la liberación de madera. Chakra. Para facilitar la adaptación de los materiales, controló a la marioneta para que continuara liberando liberador de madera de alto consumo. Ninjutsu. Liberación de madera. Florecimiento del bosque profundo. El lanzamiento de Wuo del chakra se disparó y una gran cantidad de retoños brotaron frenéticamente del suelo, creciendo rápidamente hasta formar un denso bosque que cubrió al instante la mitad del claro. Esta era una versión debilitada de floración del bosque profundo, pero fue suficiente para completar la erosión de los materiales dentro de la marioneta mediante la liberación de madera. Chakra. Cuando los árboles dejaron de crecer, Yamanaka Genichi avanzó y descubrió que la marioneta había desaparecido, dejando solo un horrible árbol en su lugar. La marioneta había sido completamente erosionada por la técnica de liberación de madera. Chakra y se transformó en un árbol, con el núcleo de la marioneta envuelto en el corazón del árbol. Desmontó hábilmente el árbol, recuperó el núcleo y el metal del chakra, clasificó y empaquetó los materiales de madera recién generados y los envió de vuelta al estudio mediante una marioneta de transporte. Posteriormente, extrajo otra marioneta del abdomen de la marioneta de transporte. Se trataba de una marioneta de madera debilitada, creada por Yamanaka Genichi mediante la fusión de una pequeña cantidad de células de Hashirama y células de un miembro del clan Senju. Ninja, un resultado preparado específicamente para Danzo. Es hora de probar la versión debilitada. Yamanaka Genichi forma sellos. Técnica de clonación por transferencia mental. Liberación de madera. Muro de bloqueo de madera. En el instante en que la marioneta formó los sellos, otra hilera de muros de madera arqueados se elevó del suelo, colocándose junto al anterior muro de bloqueo de madera, con una apariencia casi idéntica. Tras percibirlo, Yamanaka Genichi descubrió que, si bien habían brotado algunas ramas de madera en la superficie de la marioneta, no había ninguna deformación evidente y la estructura general permanecía intacta. La liberación de madera diluida. De hecho, chakra tenía una corrosividad significativamente reducida. Veamos la diferencia en el poder defensivo. Sacó dos etiquetas explosivas de su bolsa de herramientas ninja, las pegó en los dos muros de madera respectivamente, inyectó chakra y se retiró rápidamente. ¡Bum! ¡Bum! Tras dos fuertes explosiones, el aire se llenó de humo y polvo. Cuando el humo se disipó, la diferencia era evidente a simple vista. La pared de madera de la marioneta original solo presentaba marcas ennegrecidas y estaba prácticamente intacta. Mientras que la pared de madera de la versión debilitada, si bien bloqueó la explosión, mostraba grietas y daños evidentes donde se había pegado la etiqueta explosiva.
No está mal. Yamanaka Genichi se siente satisfecho. Es mucho más fuerte que estilo tierra. Muro de flujo terrestre. Si hubiera sido estilo tierra, muro de flujo terrestre, habría sido destruido hace mucho tiempo. Luego, controló al debilitado título para liberar Flor del Bosque Profundo. A medida que el bosque tomó forma, las ramas de madera en la superficie del título crecieron descontroladamente, convirtiéndose finalmente en una estructura deformada cubierta de púas, pero no llegó a transformarse por completo en un árbol. Al reconstruirlo con materiales generados por la liberación de madera, debería poder resistir este tipo de erosión debilitada. Yamanaka Genichi no se sorprendió. La poderosa manifestación interna de la liberación de madera chakra poseía una característica corrosiva que lo diferenciaba de los chakras ordinarios. Esta erosión era inevitable, y precisamente ese era el problema que él podía resolver. En los días siguientes, Yamanaka Genichi cayó en un ciclo de crear, probar, desmontar, iterar. Crear nuevas marionetas con materiales generados por Wall Release, recuperar materiales después de las pruebas y luego crear marionetas más adecuadas. El problema de la erosión de Wall Release Chakra se fue mejorando gradualmente a través de repetidas iteraciones. Por la noche, la luna brillaba con intensidad y las estrellas escaseaban, y el bosque permanecía en silencio. El clon espiritual de Yamanaka Genichi controlaba a la debilitada marioneta para que practicara la liberación de madera. Ninjutsu. Liberación de madera. Técnica humana de madera. El chakra se concentró y una gran cantidad de árboles emergieron del suelo, condensándose finalmente en un pequeño hombre de madera de 3 metros de altura. Comparado con el hombre de madera de Ashirama, que medía decenas de metros, parecía excepcionalmente pequeño. No hay más remedio, hay muy pocas células de Ashirama en el núcleo, y el chakra no puede sostener la versión completa, dijo Yamanaka Genichi, sacudiendo la cabeza con impotencia. En ese preciso instante, su ninjutsu sensorial capturó repentinamente algunos filamentos de chakra desconocidos que se desplazaban rápidamente hacia las profundidades del bosque. Inmediatamente disipó el clon espiritual, guardó la marioneta y galopó en dirección a la fuente de chakra. Al otro lado del bosque, Uzumaki Kusina sufriría la doble tortura del miedo y el dolor. Por la noche, al regresar a casa, fue emboscada y secuestrada por 3 ninjas de la nube. En ese momento, los ninjas la sujetaban en medio, con las manos atadas con toscas cuerdas de cáñamo, mientras vagaba a tientas por el oscuro bosque, con el corazón lleno de miedo. ¡Ah! Una raíz de árbol bajo sus pies la hizo tropezar de repente, y Kusina cayó pesadamente al suelo, sintiendo un dolor agudo que le recorría el cuerpo. Pero los ninjas de la nube no tuvieron piedad alguna. Uno de ellos la agarró violentamente de la cuerda atada a sus manos y la levantó bruscamente. No te entretengas. Date prisa y camina. Kusina se mordió el labio, soportando el dolor y el miedo, y en silencio se arrancó su larga melena roja, dejándola caer al suelo. ¿Eh? ¿No es esta la famosa escena en la que Minato Namikaze coquetea bajo la luna? Al llegar cerca, Yamanaka Genichi miró a la chica pelirroja que sostenían los 3 ninjas de la nube y lo comprendió al instante. Era la clásica escena de la trama donde Uzumaki Kusina es secuestrada y Minato se convierte en el héroe que la rescata. No lo entendía del todo. Como Jinchuriki del 9 colas, Kusina debería haber estado bajo estricta protección. ¿Cómo era posible que unos cuantos ninjas de la aldea de la nube, que ni siquiera eran Chunin, la hubieran secuestrado? Sin embargo, la duda era la duda, y eso no le impidió ser un espectador que disfrutaba en secreto de esta rara y famosa escena de Naruto. Aquí viene. Efectivamente, tras seguir en silencio a la secuestrada Uzumaki Kusina durante un rato, captó un chakra familiar en su percepción. Minato Namikaze se dirigió hacia allí a gran velocidad. Al instante siguiente, la figura de Minato Namikaze apareció en el bosque. Se movió sigilosamente hacia la retaguardia del equipo, mató a uno de un solo golpe y luego esquivó rápidamente hacia un lado, haciendo que el cadáver del oponente cayera al suelo al instante. Los otros 2 ninjas de la nube oyeron el alboroto y se giraron, solo para ver el cadáver de su compañero. Antes de que pudieran reaccionar, Minato Namikaze ya había atacado de nuevo, matando al instante al segundo ninja de la nube. El último ninja de la nube estaba tan asustado que su alma salió volando y su espíritu se dispersó, y soltó a Kusina y se dio la vuelta para correr. Capítulo 58. La confesión a la luz de la luna de Minato y Kusina. Al ver huir al ninja de la nube, las comisuras de los labios de Yamanaka Genichi se curvaron en una sonrisa traviesa mientras un pensamiento pícaro le venía a la mente. Técnica de invocación.
Técnica de clonación por transferencia mental. La marioneta de liberación rápida apareció en respuesta, y su clon mental entró en ella. La marioneta de liberación rápida se convirtió en una mancha borrosa, alcanzó al ninja de la nube que huía y lo dejó inconsciente con un solo golpe de su espada. Posteriormente, la marioneta utilizó la técnica de transformación para adoptar la apariencia del ninja de la nube, quedándose de pie en su sitio a la espera de la llegada de Minato Namikaze. En cuanto a Yamanaka Genichi, tras sellar la conciencia del verdadero ninja de la nube, utilizó al dios del trueno volador para teletransportarse a una base secreta, y luego se escondió detrás de un árbol, listo para observar el espectáculo. Muy rápidamente, Minato Namikaze descubrió al ninja de la nube parado en el sitio, con el ceño ligeramente fruncido. ¿No está corriendo? Con cautela, mantuvo una distancia de unos metros del ninja de las nubes, observándolo atentamente. El ninja de las nubes que tenía delante parecía mucho más peligroso que los dos anteriores. El ninja de las nubes no perdió el tiempo, sacó un kunai y cargó contra Minato Namikaze con una velocidad asombrosa. ¡Qué rápido! Minato Namikaze se sobresaltó y levantó rápidamente la mano para bloquear. El nítido sonido del choque de los kunai resonaba en el silencioso bosque, las chispas parpadeaban constantemente en la oscuridad, y las dos figuras se movían rápidamente entre los árboles, con velocidades igualmente equilibradas. Yamanaka Genichi percibió el estado de Minato Namikaze a través de la marioneta. El actual Minato Namikaze acababa de ser ascendido a Chunin y aún no había aprendido el dios del trueno volador, por lo que solo podía confiar en su propia velocidad y reflejos para responder. Controló deliberadamente la velocidad de la marioneta, haciéndola solo una fracción más rápida que Minato Namikaze, lo que no expondría la verdadera fuerza de la marioneta ni dejaría de presionar a Minato Namikaze. Tras varias docenas de intercambios, Yamanaka Genichi supo que no podía demorarse más. Si por accidente alertaba a los ninjas de la patrulla fronteriza de Konoha, arruinaría la famosa escena. Dejó deliberadamente que la marioneta expusiera una debilidad, usó la fuerza del ataque de Minato Namikaze para saltar hacia atrás y apareció inmediatamente detrás de la todavía aturdida y distraída Kusina, rodeándole el cuello con el brazo y presionando un kunai contra su garganta. No te muevas. Si te acercas más, la mataré. Déjala ir. Ya no puedes escapar. La expresión de Minato Namikaze cambió abruptamente al llegar a unos metros frente al ninja de la nube para enfrentarlo. Jajaja. Aunque muera, me llevaré a alguien conmigo. El ninja de las nubes bajó la voz deliberadamente, adoptando un tono siniestro, y usó el kunai con el propósito de infligir una herida en el hombro de Kusina. La sangre le corría por el brazo, y el dolor punzante hizo que Kusina recobrara el conocimiento al instante. Ella levantó la vista y vio a Minato Namikaze, con una expresión de agradable sorpresa en los ojos. ¿Eres tú, marica? Al oír ese mariquita, Minato Namikaze sonó con incomodidad, pero su tono era increíblemente serio. Estoy aquí para salvarte. Deja de coquetear aquí. El ninja de las nubes enfatizó deliberadamente su tono, acercando un poco más el kunai a Kusina. Así que es mariquita, ¿eh? Si quieres que viva, haz lo que te digo y apuñálate el muslo con tu kunai. No. Gritó Kusina apresuradamente, con los ojos llenos de preocupación. Pero Minato Namikaze no dudó ni un instante. Agarró el kunai con un agarre invertido y se lo clavó con fuerza en el muslo. La sangre escarlata brotó al instante, tiñendo sus pantalones de rojo. Tú. Tú. Las lágrimas de Kusina brotaron al instante, su voz se llenó de un tono lloroso. Jajaja. Qué tonto. El ninja de las nubes rió a carcajadas, apartando intencionadamente el kunai ligeramente de la garganta de Kusina, dejando al descubierto una debilidad. Esta era la oportunidad que le estaba dando a Minato Namikaze. Minato Namikaze supo aprovechar este defecto. Lanzó violentamente el kunai que tenía en la mano. Este salió disparado como un meteorito, impactando de lleno en la cabeza del ninja de las nubes. El ninja de las nubes, cuyo cerebro fue atravesado, se desplomó instantáneamente al suelo. Al perder el apoyo, Kusina cayó hacia adelante, pero Minato Namikaze, haciendo caso omiso del dolor insoportable en su pierna, se apresuró a interponerse entre Kusina y ella y la sujetó con firmeza. Ya está bien, dijo con suavidad, sacando una venda de su bolsa de herramientas ninja y vendando cuidadosamente la herida en el hombro de Kusina. Cuando él se disponía a curarse la herida, Kusina tomó la venda en su lugar, bajó la cabeza y comenzó a vendarlo con diligencia.
¿Por qué le hiciste caso e hiciste algo que te hizo daño de esa manera? La voz de Kusina denotaba un atisbo de lágrimas contenidas. Minato Namikaze miró su largo cabello rojo y dijo en voz baja. Porque no quiero perderte. Kusina alzó la vista bruscamente, encontrándose con su mirada amable, una mirada tan cálida como el sol, pero que transmitía una firmeza incuestionable. Sus mejillas se enrojecieron al instante y su ritmo cardíaco se aceleró inevitablemente. Tras vendar las heridas, Minato Namikaze se agachó y levantó a Kusina. Oye. Espera. Exclamó Kusina, de repente alzada en brazos como una novia, mientras sus manos agarraban inconscientemente su cuello, aunque no lo apartó. Minato Namikaze no dio explicaciones. La sujetó y saltó hacia las copas de los árboles, alejándose a toda velocidad en dirección a Konoha. La luz de la luna los iluminó a ambos, y Kusina, sin darse cuenta, vislumbró un mechón de cabello rojo que Minato Namikaze sostenía en la mano. Eso, susurró Kusina. Es un cabello muy hermoso, así que lo noté de inmediato. Al notar la mirada de Kusina, Minato Namikaze escuchó y explicó. Las mejillas de Kusina se pusieron aún más rojas. Giró la cabeza hacia un lado y se quejó en voz baja. ¿Nunca me ayudaste cuando me acosaban antes? Los pasos de Minato Namikaze se detuvieron. Aterrizó en un árbol y, bajo la brillante luz de la luna, la miró con expresión seria. Porque sé que eres muy fuerte, tanto en poder como en espíritu. Pero esta vez se trataba de una disputa entre aldeas, diferente de las habituales riñas menores, así que... Entonces, Kusina miró a Minato con expresión inexpresiva a la luz de la luna. Su mirada se clavó en los ojos de ella, y dijo palabra por palabra. Así que no quiero perderte. Kusina observó su expresión seria, con el corazón latiéndole con fuerza, incapaz de pronunciar más palabras de réplica. Solo ella sabía que, a partir de ese momento, el chico al que una vez llamado Mariquita ya se había instalado en su corazón. Oculto entre las sombras de los árboles, Yamanaka Genichi observaba todo con gran interés. Si no temiera interrumpirlos y arruinar ese momento tan especial, habría sacado una fiambrera portátil, preparado unos cuantos platillos y contemplado la escena con calma. No fue hasta que Minato Namikaze abrazó a Kusina y le dijo suavemente. Si vives en Konoha, entonces eres una camarada de Konoha, y sus figuras desaparecieron gradualmente en la luz de la luna del bosque, que Yamanaka Genichi salió de las sombras, con una sonrisa de disfrute aún en su rostro. Tengo muchísima suerte. Tuve la oportunidad de presenciar esta clásica confesión de Minato a la luz de la luna. Se estiró y no pudo evitar reírse. Realmente es una escena clásica y famosa. La dulzura no ha disminuido en absoluto. Caminó rápidamente hacia el lugar donde la marioneta de liberación rápida se había desplomado. El título hacía tiempo que había disipado la técnica de transformación y había recuperado su apariencia de hombre de mediana edad, aunque su rostro tenía un pequeño agujero provocado por el kunai que necesitaba ser reparado. No había sufrido ningún daño grave. Al fin y al cabo, el punto vital de una marioneta es su núcleo, no su cabeza. Yamanaka Genichi extendió la mano y sacudió el polvo de la superficie de la marioneta, disipando la técnica de clonación por transferencia mental y el jutsu de invocación. Después, su mirada se posó en el suelo, donde yacían en silencio dos kunai manchados de sangre. Uno había sido usado por Minato Namikaze cuando se apuñaló el muslo, manchado con su propia sangre. El otro era el que había arañado el hombro de Kusina, con restos de su sangre. Estas son buenas cosas. Yamanaka Genichi se agachó, reconoció los dos kunai y los guardó con cuidado. Había obtenido células puras del clan Uzumaki. Después de terminar todo esto, sintió el chakra circundante, confirmó que no se acercaban ninjas de patrulla y activó la técnica del dios del trueno volador. Su figura desapareció instantáneamente en el bosque, regresando a la base secreta ubicada en los confines de Konoha. Había comido hasta saciarse con los chismes de la noche y, de forma inesperada, había obtenido dos muestras. A continuación, era hora de seguir dedicándose a la producción de la marioneta de madera. El tiempo transcurriría con calma. Tras el fin de la Segunda Gran Guerra Ninja, el mundo ninja disfrutó de unos años de paz, pero ahora se sumía gradualmente en el caos. Los conflictos en las fronteras de Konoha eran cada vez más frecuentes, y el ambiente estaba impregnado de presagios de guerra. Genichi Yamanaka, ahora de 20 años, había visto cómo su fuerza mejoraba a pasos agigantados. A medida que su cuerpo maduraba por completo, su energía mental había alcanzado 10 veces la de un ninja normal del clan Yamanaka durante estos años de crecimiento continuo.
Hoy, aunque sus reservas de chakra aún no estaban a la par con las de un Jinchuriki, había entrado firmemente en el nivel Kage. Sin embargo, la paz también limitó su desarrollo. Dado que no existían conflictos a gran escala entre las aldeas ninja, la mayoría de las misiones de Jonin eran de carácter no combativo, como la recopilación de inteligencia o la escolta. Hasta el día de hoy, no había logrado adquirir un nuevo límite de linaje para la producción de marionetas. La producción de la marioneta de madera también había llegado a un punto muerto. Podía usar el método convencional de liberación de madera. El ninjutsu era estable, pero una vez que liberaba ninjutsu de alto poder como la técnica del hombre de madera o la creación del bosque profundo, la marioneta aún se erosionaba y dañaba por la liberación de madera. Chakra. Las mejoras posteriores en la iteración del material fueron insignificantes, y solo podía confiar en un trabajo lento y meticuloso para optimizarlo o encontrar una nueva dirección para un avance. Sin embargo, hoy no se quedó en su base secreta estudiando a Puppet, sino que vino a la sede de Root. Hoy era el día en que entregaría la marioneta de madera a su inversor, Danzo. Ahora que había dominado por completo la técnica del dios del trueno volador, junto con su fuerza de nivel Kage, ya no necesitaba comerciar con Danzo usando marionetas. Aunque llevaba tiempo preparando la marioneta para su entrega, la había estado retrasando, extrayendo fondos de Danzo mientras esperaba la mejor oportunidad. No fue hasta la reciente agitación en el mundo ninja, y el hecho de que la investigación de alto nivel de Konoha sobre el elemento madera, fusión no había logrado ningún progreso, por lo que Danzo finalmente no pudo contenerse y tomó la iniciativa de insistirle sobre el estado de la marioneta de madera liberada. Genichi Yamanaka, ¿finalmente ha terminado la marioneta de madera? Danzo Shimura estaba sentado en una silla en la penumbra, con el ojo derecho aún vendado. Solo su ojo izquierdo, al descubierto, miraba fijamente a Genichi Yamanaka. Había esperado demasiado, y su deseo de dominar el elemento madera era casi incontrolable. Yo lo traje. Genichi Yamanaka sacó un pergamino de almacenamiento y lo agitó frente a Danzo, luego cambió de tema. Sin embargo, ¿quién controlará a la marioneta? Originalmente, su intención era modificar la marioneta entregada para que fuera operada por cuerdas de marioneta chakra, como una marioneta humana, para evitar que miembros del clan Yamanaka entraran en Root. Pero tras preguntar al jefe del clan, se enteró de que un joven llamado Fu Yamanaka ya se había unido a Raíz. Cuando se fundó Raíz, todos los clanes de Konoha enviaron miembros para unirse como muestra de apoyo. Y este Fu Yamanaka era el subordinado capaz de Danzo en la trama original. Sirvió como guardia durante la cumbre de los 5 Kages y, posteriormente, fue capturado por Obito, convirtiéndose en un sacrificio para el Edo Tensei. Dado que un miembro del clan ya estaba en Raíz, Genichi Yamanaka abandonó la idea de modificar la marioneta. Con esta marioneta de liberación de madera, Fu Yamanaka sería equivalente a la mitad de una liberación de madera ninja, que proporciona una capa adicional de protección debajo de Danzo. Más importante aún, quería usar esto para verificar si la capacidad de dominar gradualmente un límite de linaje controlando una marioneta podía lograrse en otros miembros del clan. Fu Yamanaka era el sujeto de prueba perfecta. La persona ha sido atraída naturalmente. Danzo señaló con la barbilla a la raíz. Ninja detrás de él. Poco después, un joven con el pelo corto y naranja se acercó a Danzo. Era Fu Yamanaka. Señor Danzo. Fu Yamanaka hizo una reverencia respetuosa. Fu, de ahora en adelante, sigue sus instrucciones. Danzo señaló a Genichi Yamanaka, con un tono que no admitía réplica. Sí. Fu Yamanaka se giró hacia Genichi Yamanaka, con los ojos llenos de curiosidad. Había oído hablar de este Jonin del clan, pero nunca lo había conocido. Genichi Yamanaka recordó, gracias a la trama, que Fu Yamanaka era excepcionalmente talentoso. No solo dominaba las técnicas secretas del clan Yamanaka, sino que también era formidable en taijutsu. No era casualidad que se convirtiera en la mano derecha de Danzo. Desdobló el pergamino que tenía en la mano. Puff. Una nube de humo blanco se estalló y apareció un título ante todos. El título vestía una túnica blanca y su cabello negro caía en cascada. Su rostro era el de un transeúnte común y corriente. Con los ojos fuertemente cerrados, permanecía de pie en silencio. La apariencia de la marioneta se puede modificar según tus necesidades, siempre y cuando proporciones los materiales. Genichi Yamanaka miró a Danzo, dejando pasar deliberadamente la oportunidad de agregar más dinero. No hace falta, siempre y cuando pueda usar la técnica de liberación de madera, respondió Danzo sin dudarlo.
A él solo le importaba el poder, no la apariencia. Genichi Yamanaka sintió en secreto que era una lástima no poder exprimir más, y luego se giró para preguntarle a Fu Yamanaka. Fu, deberías haber leído el pergamino sobre la liberación de madera. Ninjutsu, ¿verdad? Sí. Fu Yamanaka. Muy bien, es muy sencillo. Usa el jutsu de transferencia mental. Genichi Yamanaka señaló a la marioneta, sin temor a revelar su método de control. Mientras supieran que pertenecía al clan Yamanaka, sospecharían que recurriría a técnicas secretas para controlarla. No había necesidad de ocultarlo. El núcleo de esta marioneta era su versión desbloqueada especialmente creada, que las técnicas secretas del clan Yamanaka podían penetrar fácilmente. En cuanto a su propia marioneta personal, hacía tiempo que le habían añadido un bloqueo mental exclusivo, que solo permitía el acceso a su cuerpo mental. Naturalmente, no se lo contaría a Danzo. Fu Yamanaka formó sellos con ambas manos y susurró. Jutsu de transferencia mental. En el instante en que su mente se separó de su cuerpo físico, se desplomó suavemente, y Genichi Yamanaka extendió la mano para sostenerlo. Al mismo tiempo, la marioneta de madera abrió lentamente los ojos. Con la misma curiosidad que Fu Yamanaka, comenzó a mirar a su alrededor. ¿Cómo está? ¿Alguna anomalía? Preguntó Genichi Yamanaka. Ninguno, dijo Fu Yamanaka, controlando la marioneta, con la voz saliendo de la boca de esta. Es lo mismo que usar el jutsu de transferencia mental normalmente, incluso más fácil. La marioneta no parece resistirse a mi cuerpo mental. Rápido, prueba la liberación de madera. Danzo no pudo contenerse y lo animó con entusiasmo. Sí, Lord Danzo. Fu Yamanaka controló la marioneta para formar sellos con las manos, y el chakra estalló instantáneamente. Liberación de madera. Gran técnica del bosque. Innumerables tiras de madera resistentes salieron disparadas de las palmas de la marioneta, entrelazándose como enredaderas hacia el objetivo que tenía delante. En un instante, el objetivo quedó hecho pedazos por las tiras de madera, y las astillas volaron por todas partes. Al presenciar esta escena, un destello de fanatismo brilló en los ojos de Danzo. El poder del elemento madera con el que había soñado finalmente estaba en sus manos. Realmente es liberación de madera. Prueba otros ninjutsu. Ver cómo el título de madera se libera con éxito. Danzo, tras enfrentarse al ninjutsu, ya no pudo contenerse. Se levantó bruscamente de su asiento, con los ojos llenos de fanatismo y urgencia. Sí. Fu Yamanaka controló a la marioneta para formar sellos nuevamente, y la liberación de madera chakra surgió una vez más. Liberación de madera. Emergencia del bosque profundo. Mientras el suelo temblaba, una gran cantidad de retoños brotaron de la tierra alrededor de la marioneta, creciendo rápidamente hasta convertirse en arbustos de media persona de altura. Pero justo cuando los árboles estaban a punto de tomar forma, el chakra se cortó repentinamente, los árboles dejaron de crecer y la marioneta se desplomó suavemente al suelo. Al mismo tiempo, Fu Yamanaka, quien estaba siendo sostenido por Genichi Yamanaka, gimió, su cuerpo mental se separó de la marioneta, saliendo del estado del jutsu de transferencia mental. ¿Qué está pasando? El rostro de Danzo se ensombreció al instante. Es bastante normal. Genichi Yamanaka tranquilizó a Fu Yamanaka y explicó con calma. Elemento madera. El ninjutsu consume una enorme cantidad de chakra. La energía mental y el chakra de Fu no son suficientes para sustentar la versión completa de la emergencia del bosque profundo. Mientras hablaba, utilizó discretamente su técnica de percepción para sondear el cuerpo de Fu Yamanaka y no encontró rastro alguno de la técnica de liberación de madera. Residuo de chakra. Esto confirmó su sospecha de que su anterior habilidad para dominar un límite de linaje controlando una marioneta no era un fenómeno común, sino que provenía de su propia energía mental anormalmente desarrollada. Ni los recuerdos de su cuerpo original ni los registros del clan Yamanaka mencionaban su situación. Ya te entregué la marioneta de madera. Espero que haya oportunidades para seguir colaborando. Yamanaka Genichi miró a Danzo y se dio la vuelta para marcharse. Espera. Podemos seguir cooperando, le gritó Danzo apresuradamente, apartando la mirada de la marioneta y fijándola en Yamanaka Genichi. Señaló su pecho y dijo con expresión sombría. Primero, sácame eso del corazón, y luego te explicaré los detalles de la cooperación. Señaló su pecho, refiriéndose claramente a la arena de hierro que Yamanaka Genichi había dejado dentro de su cuerpo anteriormente. Yamanaka Genichi no dijo ni una palabra, simplemente agitó la mano suavemente. PFF.
De repente, la sangre salpicó el pecho de Danzo cuando un puñado de arena de hierro negra atravesó su piel y cayó al suelo. Los ninjas de la raíz que lo rodeaban se pusieron en alerta al instante, desenvainaron sus ninjato y lo rodearon, mirando fijamente a Yamanaka Genichi. Retírense. Estoy bien. Danzo se agarró el pecho, con el rostro pálido pero aún firme, mientras les gritaba a los ninjas de la raíz. Una vez que los ninjas se retiraron, miró a Yamanaka Genichi y habló lentamente. ¿Conoces el nombre Uchiha Madara? Yamanaka Genichi lo sabía, por supuesto, pero fingió deliberadamente tener solo un conocimiento superficial. ¿Uchiha Madara? Sé algo. Se dice que él y el primero Kage fundaron Konoha juntos, pero luego abandonaron la aldea debido a una división filosófica. Danzo ascendió y relató lentamente el pasado. En efecto, él y el primero Kage, Senju Hashirama, eran de la misma época. En aquel entonces, Konoha fue fundada gracias a los esfuerzos conjuntos del clan Senju y el clan Uchiha. Hashirama era el líder del clan Senju, y Madara era el líder del clan Uchiha. En ese momento, hizo una pausa. Sin embargo, los dos que fundaron juntos la aldea terminaron enfrentándose debido a sus ideologías divergentes, lo que desembocó en una batalla en el Valle del Fin. Al final, el primero Kage mató a Uchiha Madara, pero también resultó gravemente herido y falleció poco después. Una sed de poder brilló en los ojos de Danzo, y su voz se suavizó. Uchiha Madara poseía un poder que podía rivalizar con el elemento madera de Hashirama, el dios de los shinobi. Y ese poder provenía del Sharingan del clan Uchiha. Yamanaka Genichi lo entendió perfectamente, pero adoptó una expresión de interés y continuó. He oído que, si bien el clan Uchiha actual cuenta con muchos Jonin y es bastante fuerte, no ha aparecido ningún guerrero poderoso capaz de alcanzar el nivel Kage. ¿Podría haber algún secreto en el poder del Sharingan? HMPH, el clan Uchiha es una raza inherentemente malvada. El tono de Danzo se llenó de odio al instante. Cuanto más oscuros sean sus corazones y más odio los llenen, más fuerte será el poder del Sharingan. El primero Kage fue demasiado misericordioso en aquel entonces, por eso dejó un peligro tan oculto para Konoha. Yamanaka Genichi murmuró para sí mismo. Las palabras de Danzo reflejaban por completo el prejuicio de Senju Tobirama contra los Uchiha. Temer su poder y codiciar con avidez el Sharingan. Sin embargo, desde cierta perspectiva, la cautela de Tobirama no carecía del todo de fundamento. Uchiha Madara, Uchiha Obito y Uchiha Itachi eran, en efecto, individuos con gran poder que actuaban de forma extrema. Por otro lado, Senju Tobirama, quien inventó una técnica prohibida como el Edo Tensei que juega con las almas de los muertos, probablemente sería clasificado como un villano malvado si apareciera en una novela. ¿Quieres decir que quieres que estudie el Sharingan y recree el poder de Uchiha Madara? Yamanaka Genichi expuso directamente las intenciones de Danzo. Exactamente, dijo Danzo, sin disimular su ambición. Los altos mandos de Konoha han investigado el elemento madera durante años, sacrificando a personas incontables y desperdiciando enormes cantidades de recursos sin éxito. Sin embargo, en tan solo unos pocos años, ha creado una marioneta capaz de usar el elemento madera. Con tu talento, sin duda podrás desvelar los secretos del Sharingan. Si no hubiera sido incapaz de derrotar a Yamanaka Genichi, hace tiempo que habría recurrido a la fuerza para someterlo al control de Root. Ahora, solo podía usar el pretexto de la cooperación para persuadir a la otra parte a trabajar para él. Dicho esto, Danzo sacó un pergamino y se lo arrojó a Yamanaka Genichi. Dentro encontrarás Sharingan del clan Uchiha para que los estudies. Si tienes éxito, te proporcionaré todos los recursos que necesites. Yamanaka Genichi desplegó el pergamino y encontró 4 frascos de vidrio en su interior. 2 de los frascos contenían un par de Sharingan carmesí, cada uno en solución nutritiva. Un par con un solo tomoe y otro con 2 tomoe. Los otros 2 frascos contienen muestras de células de los miembros correspondientes del clan Uchiha. ¿Ni siquiera un Sharingan de 3 tomoe? Frunció el labio. Si bien Danzo afirmaba creer en su talento, en realidad solo le había dado unos cuantos desgraciosos. Sin embargo, también comprendió el razonamiento de Danzo. El clan Uchiha aún existía, y aquellos con Sharingan de 3 tomoe eran todos Jonin, lo que los hacía extremadamente difíciles de obtener. Sharingan de 1 tomoe y de 2 tomoe. Por otro lado, el Sharingan podía adquirirse fácilmente de miembros Uchiha fallecidos o desaparecidos, lo cual no representaba ninguna dificultad para Root. Arriesgándose con estos objetos baratos ganara o perdiera Danzo no saldría perjudicado.
De acuerdo, me los quedo, dijo Yamanaka Genichi, volviendo a sellar el pergamino con tono inexpresivo. Sin embargo, no puedo garantizar el éxito. Después de todo, si tantos miembros del clan Uchiha no han descubierto el secreto, yo, un forastero, quizás tampoco pueda descifrarlo. Creo en ti. El tono de Danzo era seguro, pero solo él sabía lo que realmente pensaba. Yamanaka Genichi asintió, no dijo nada más y se dio la vuelta para abandonar la base de la raíz. En el vasto océano, un velero de madera surcaba las olas brillantes, navegando lentamente sobre la superficie del mar. La brisa marina, con su aroma salado y húmedo, acariciaba la figura que permanecía de pie junto a la borda. Yamanaka Genichi contempló el horizonte lejano, y finalmente logró vislumbrar un destello verde en el borde de su visión. Después de navegar durante tanto tiempo, por fin he llegado. Sacó rápidamente un mapa y confirmó que la pequeña isla cubierta de vegetación que se veía a lo lejos era, en efecto, el destino de la misión. La isla de las 7 hierbas. Al ver que por fin había llegado a su destino, no pudo evitar soltar un largo suspiro de alivio. Habiendo vivido tierra adentro en su vida anterior, nunca había visto el océano de verdad. Al principio, se sintió fascinado por la inmensidad del mar cuando subió al barco. Sin embargo, tras varios días de navegación, solo le quedó un aburrimiento interminable. Mirara donde mirara, solo veía agua de mar. Lo que no esperaba era que, a pesar de haberse convertido en un ninja, se mareara. Afortunadamente, tras unos días de adaptación, los síntomas del mareo desaparecieron, aunque seguía echando de menos la sensación de tener los pies en tierra firme. Ahora, al ver su destino tan cerca, no podía ocultar la emoción en sus ojos, e incluso la brisa marina le parecía refrescante. Llegó a esta isla debido a una misión de emergencia encomendada por el Hokage. A medida que la situación en el mundo ninja se volvía cada vez más turbulenta, la sombra de la Tercera Guerra Mundial Shinobi se cernía sobre ellos. Konoha necesitaba urgentemente acumular una gran cantidad de hierbas medicinales para producir medicinas, píldoras para soldados y otros suministros estratégicos. La isla de las 7 hierbas, ubicada en el mar al este de Konoha, tenía un clima húmedo y abundantes lluvias. La isla era exuberante en vegetación y producía diversas hierbas raras, lo que la convertía en un tesoro natural de hierbas medicinales. Naturalmente, se convirtió en un objetivo prioritario para la recolección. El velero atracó lentamente, y Yamanaka Genichi fue el primero en saltar a la playa. Sacó de nuevo el pergamino de la misión, lo desenrolló y examinó cuidadosamente la lista de hierbas medicinales que debía recolectar. Mandrágora, ginseng vitalidad, tritón rojo, gran vid. Al observar la lista de nombres, densamente agrupados, y luego la exuberante vegetación que se extendía por el interior de la isla, pensó para sí mismo. Parece que hoy voy a estar ocupado.